Bienvenidos a La Soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte, a la escritura, la pintura, la lectura sin censura, la soltura lo asegura sin factura. ¡Ey! Corte. La Soltura con Sam y Jesse en 3, 2, Q. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevamente de La Soltura. Estamos muy felices porque el día de hoy vamos a hablar sobre tipos de voces y digo que estamos felices porque creo que el tema de la voz es un tema que nos apasiona muchísimo, tanto a Sam como a mí, ¿no es así, Sam? Sí, es uno de mis temas favoritos y ya sé que siempre que empezamos un nuevo capítulo decimos que este es nuestro capítulo favorito, nuestro tema favorito, pero es que sí lo son y qué mejor que hablar de lo que te gusta. Exactamente, así nos podemos soltar mejor, ¿no? Y aunque a veces es un poco complicado porque nos soltamos de más y ustedes no saben, o sea, cortamos muchas cosas y quitamos muchas cosas y no quede tan largo y así lo puedan escuchar quizá camino a algún lugar o mientras lavan los trastes o mientras se están bañando y así que quede de 30 a 40 minutos, pero a veces, no me dejarás mentir, Sam, grabamos muchísimo tiempo y quitamos muchas cosas. Sí, algún día les vamos a dejar ahí los bloopers y todo lo que decimos detrás de bambalinas. Bueno, para iniciar con este capítulo, hablemos primeramente de la voz. ¿Qué es la voz? Para ti, ¿qué es la voz, Sam? La voz es un sello de identificación de cada persona. Eso es lo que yo siento que es la voz. Así como nuestras huellas, así como nuestra lengua, que son únicas en el mundo, también nuestra voz. Yo también tengo un concepto muy similar al tuyo, Sam, porque siempre he creído que la voz es como nuestra tarjeta de presentación. Así como dicen que la primera impresión es lo que cuenta en tu apariencia, también creo que la voz es algo único, algo que te identifica. En muchas ocasiones, sin que estemos viendo a la persona, tan solo con escuchar su voz, ya lo reconocemos. Bien nos podemos dar cuenta cuando alguien nos llama por teléfono y en ocasiones ya sabes quién es tan solo por su voz. No lo estás viendo a la cara, pero sabes quién es por escucharlo. Así que sí lo veo como una tarjeta de presentación. Sí, y para mí es una de las mejores tarjetas de presentación, porque no sé si te ha pasado que escuchas a un locutor y te enamoras, o a una persona, no solamente escucharla, y te enamoras de la voz o te produce algo y no sé, hasta te imaginas el cuerpo y sus ojos y las manos y todo, y ya cuando la ves es totalmente diferente. O decepción. A lo mejor no decepción, a lo mejor una sorpresa, ¿no? No sé, es como magia. Sí, es que es parte de la magia de la radio. Como dices, mejor hay que llamarlo como sorpresas, no decepciones, sino sorpresas. Y también en el doblaje, ¿no? Sí, en el doblaje pasa mucho cuando escuchas a lo mejor la voz de un niño y no es un niño, es una mujer o es un hombre de 50 años y dices, ¿cómo le hizo para que sonara así? Sí, ¿sabes con quién me pasó mucho? Con Carlitos. Carlitos de Rugrats en Pañales. Sí. Yo nunca creí que fuera mujer quien haría la voz de Carlitos. Y resulta que es mujer, es Lili Barba. Y también de Tommy. Sí, también. De Tommy, de Bart Simpson, de Timmy Turner de Los Padrinos Mágicos. De Bart Simpson, que era la misma voz de Marge y de Bart. O sea, jamás lo imaginé. Sí, y también la misma actriz que hace a Tommy Pickles es la misma que hace a Gohan, a Goten y a Mini Goku. Sí, así es. Y eso también jamás creí que fuera a ser una mujer. Hasta que busqué, cuando me empecé a interesar un poquito más en el doblaje y descubrí quién era la voz de ellos, fue como que wow, jamás lo hubiera imaginado. Y es que ahí vemos una vez más la magia de la voz, todas las cosas que puede hacer la voz. Y aunque digamos que es magia, tenemos que recalcar que no solamente ocurre porque sí hay un proceso que pasa en nuestro cuerpo que hace que nuestra voz sea única, que hace que nuestra voz pueda salir y se podría decir el funcionamiento. Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito ahora. Y además de otra cuestión también, ¿se necesita bonita voz para gustar? ¿Únicamente se necesita tener buena voz ya para triunfar en el mundo de la voz? Definitivamente creo que no. Sí, yo también opino lo mismo, no se necesita buena voz.
Y es que cuántas veces no hemos escuchado, qué bonita voz tienes, seguramente cantas precioso, o deberías hacer tales voces, o tienes voz de locutor, te tienes que ir a la radio, pero con eso, créanos, con eso no basta. Y otra cosa, bueno, esto ya es opinión personal, yo creo que todas las voces son bonitas si están bien enfocadas y si están a algo. Hay voces que a lo mejor son para ciertos personajes y hay voces que son para cierto tipo de comerciales y hay voces que son para otras cosas. Solamente es encontrar como su caminito en la vida, ¿no? No hay voz mala, como dices, simplemente es que tu voz quizá no está pensada para ese proyecto o para ese papel, ese personaje o ese anuncio, ese spot. Sí, realmente no, es de acuerdo a las necesidades del proyecto. Sí, pero la voz, Sam, ¿la voz de dónde viene? Primero voy a citar y ya después lo explicamos. ¿Qué te parece, Jessie? Vale, me parece muy bien. Aquí les va esta lectura. La voz se produce dentro de los límites del número de vibraciones que mejor tolera el oído humano. Esto hace que sea considerado un instrumento muy agradable de oír. Ahora, ¿qué significa esto? La voz es vibración. ¿Y de dónde sale? ¿Cuál es su fuente de energía? Es la respiración. Nuestra voz es un instrumento musical, es el instrumento humano y como bien dicen, es el sonido más agradable que puede recibir nuestro oído porque está programado para escuchar voces. Lo que comentas de la respiración creo que sí es algo súper fundamental, porque de hecho el sistema vocal puede dividirse en 3 partes y una de esas 3 partes es el aparato respiratorio, donde se almacena y circula todo el aire, ¿no? que tenemos. Y este está compuesto por la nariz, por la tráquea, los pulmones y el diafragma, el bendito y hermoso diafragma. ¡Ese diafragma! Sí. Ay, diafragma, de verdad, cómo me da dolores de cabeza. Sí, a mí también. Porque aún no lo sé manejar bien. Todos son benditos, ¿no? Todos estos órganos componen el aparato respiratorio, pero el diafragma en lo personal creo es un órgano, es un músculo que todavía me cuesta mucho trabajar en lo personal. Sí, a mí igual. Y es algo que se tiene que trabajar todos y cada uno de los días como ejercicio. Así se tiene que trabajar el diafragma para poder darle ese soporte a nuestra voz, para que salga de una manera natural y que salga de una manera sana, que es lo más importante cuando estamos hablando de la voz. Sí. Que tu voz salga lo más sana posible de tu cuerpo, sí, limpia, para no lastimarte, para que no te quedes afónico, para que no pierdas tu voz en un futuro. Y también tenemos el aparato de fonación, que es donde el aire que viene del aparato respiratorio se convierte en sonido, y este está compuesto por la laringe y por las cuerdas vocales. El tercer aparato del sistema vocal humano es el aparato resonador, donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre que caracterizan cada voz. Aquí está compuesto por la cavidad bucal, la faringe, el paladar óseo, los senos maxilares y frontales. Es donde se crea lo que habíamos dicho al principio, nuestro sello de identidad. Yo lo veo de esta manera porque así fue como lo entendí cuando tomé algunas clases de canto y algunas clases ahí en la universidad, que tenemos huequitos en nuestro cráneo, huequitos en nuestro cuerpo, principalmente en el cráneo, que hacen que nuestro sonido salga único y diferente, ¿no? Ahora sí, que único y diferente. Y de acuerdo, por ejemplo, cómo estén estos resonadores, esos huequitos, si están más grandes, más chiquitos, es como va a salir tu sonido, cómo va a salir ese aire expulsado de tu cuerpo y se va a transformar en voz. Y es ahí donde ya vienen también las características de cada una de las voces. Creo que es necesario que expliquemos cómo es que estos 3 aparatos que acabas de mencionar hacen que nuestra voz salga. Si bien ya los explicamos, hay un proceso en donde se juntan y hacen que nuestra voz salga. Se los explico también de la forma más sencilla y de la que yo entiendo, y si algún profesor de canto o algún doctor de la voz me está escuchando, estaría muy padre también que nos mandaran algún mensaje o alguna corrección en caso de que esté totalmente equivocada. Dale, Sam, suéltate. ¿Cómo se forma la voz? Pues resulta que al pasar el aire por nuestros pulmones, por la laringe hay como 2 plieguecitos y esos plieguecitos son las cuerdas vocales, son 2. Estos se abren y se cierran para producir nuestra voz y ya queda en medio de estos repliegues o plieguecitos, queda un espacio y ese espacio se llama la glotis. ¿Y ahí qué pasa? Es todo vibración, como ya habíamos dicho, es vibración. Sonido es vibración y vibración es sonido. Si se abre más la glotis, más grave es nuestro sonido, que es más lento, las vibraciones van lentas. Y entre más cortito, las vibraciones rápidas,
es más agudo nuestro sonido. ¿Y cómo entenderlo mejor? Con un globo. Cuando tú agarras un globo y lo inflas, haz de cuenta que esos son tus pulmones. Y si tú abres ese pigotito, yo lo voy a decir, donde pones tu boca, ya ves que a veces agarras el globo y le empiezas a sacar el aire y saca unos soniditos de y luego más fuerte y así. Como un chillido, ¿no? Ándale, ese es un chillido. Y así es como trabaja nuestra voz. Si tú le abres más, si tú le abres menos, tiene un sonido diferente, tiene uno más agudo, tiene uno más grave. Ese es el ejemplo para mí perfecto para explicar cómo se maneja nuestra voz o cómo se crea nuestra voz. Definitivamente sí. Por ejemplo, los famosos tipos de voces que podemos encontrar en cada uno de nosotros. Puede que existan voces muy similares, voces que se asemejen, pero no existen voces completamente iguales. Y eso sí depende de muchísimas variables que pueden determinar nuestro tipo de voz, como son el rango, la tesitura, el peso, el timbre de la voz, el registro vocal, los puntos de transición y el nivel del habla. Todo ese tipo de cuestiones son las que definen el tipo de voz si hablamos en cuestión ya de cantantes, en voz cantada. Y antes de hablar un poquito más de las voces que cada uno de nosotros poseemos o de la clasificación de las voces, quiero preguntarte algo, Sam. ¿Tú qué tipo de voz eres? Yo soy mezzo. Mezzo soprano. Y bien, pero a ver, Sam, cuéntame algo por ahí que una vez me habías contado, que tú toda tu vida habías creído que eras soprano, hasta que descubriste lo contrario. Sí, siempre creí que era soprano porque todos los profesores me decían que era soprano y me escuchaban hablar y me decían, ¿eres soprano? Sí, tu voz es de repente muy agudita, muy ligerita, eres totalmente soprano. Y luego los profesores de canto me escuchaban cantar y decían, totalmente, 100% seguros, eres soprano. Y yo a todos les decía, soy soprano, soy soprano, soy soprano. Y en junio de este año me metí nuevamente a clases de canto y ensayaba y el profesor me daba clases fuera del horario para ensayar mi voz. Y yo le decía, profe, ¿sabe qué? Es que no puedo alcanzar esas notas, es que no puedo hacer esta canción, está demasiado alta para mí, está demasiado baja en algunas partes. Y me decía, a ver, ¿cómo que no puedes si tienes un rango súper amplio? Y yo no puedo. Y me empezó a vocalizar y estuvimos y me dice, es que claro que puedes, tú eres mezzo, tienes un rango súper amplio. Lo que pasa es que no tienes confianza en ti, lo que pasa es que te da miedo, lo que pasa es que estás pensando en la mortalidad del cangrejo, pero tú puedes alcanzar esta canción y muchas personas quisieran tu rango. Y yo me quedé así como, ok, pero no solamente es saber que eres mezzosoprano, es importante saber cómo trabajarlo y cómo aprovecharlo, porque yo me puedo quedar a lo mejor así de, sí, soy mezzosoprano ¿y eso qué? Lo importante es saber utilizarlo y todavía estoy en ese proceso que me cuesta muchísimo trabajo, pero voy pasito a pasito y algún día se los juro que voy a encontrar mi potencia, lo que traigo adentro. Completamente, Sam. ¿Y tú, Jessie? Pues yo, a lo que me han dicho también toda mi vida, soy soprano. Dentro de cada una de las voces hay otras subclasificaciones, sí, ¿no? Por así decirlo. Sí, están las sopranos ligeras, las sopranos, creo que es... Dramáticas, líricas. Dramáticas, líricas. Hay una clasificación enorme. Sí, y yo toda mi vida pues me habían dicho que era soprano, que fíjate, fue bien curioso porque cuando estaba en la universidad dije, voy a tomar una optativa de arte. Siempre trataba de tomar optativas en artes, ¿no? Pero con el paso del tiempo, que seguimos practicando y los ensayos y todo ese tipo de cuestiones, el maestro me dijo que era soprano dramática. Entonces, hasta la universidad supe que era soprano, pero en otra clasificación que es lo de dramático. Oye, qué curada. Pero, ¿sabes? Yo tengo algo que tú dices en el punto. De nada sirve que te digan que tienes algo si no lo manejas, si no lo usas. Entonces, tienes que meterle práctica y desarrollarlo. Porque de nada sirve que lo tengas, de nada sirve que tengas una voz bonita, entre comillas, si no la trabajas. Y esto es para la voz y para todo en la vida. Cualquier cosa es trabajo, disciplina, disciplina y disciplina. Así sencillamente. Sí. Y al final la recompensa es preciosa porque, hablando ya específicamente de la voz, yo creo que cuando
encuentras tu voz o sabes lo que puedes hacer con ella o hasta dónde pudiste llegar, es liberador. Y me imagino que ha de ser así algo, no sé, como levitar, no sé. ¿Sabes cómo lo siento yo? Va a sonar a lo mejor muy cursi. Yo creo que es como si tuviéramos muchas estrellitas dentro de nosotros, muchas lucecitas, así muchas luces brillantes. Y en mi caso, cuando me pongo a cantar o a hacer algo que me gusta mucho y que siento que lo estoy logrando, es como que todas esas luces se juntan y como que empiezas a tronar como si fueras un fuego artificial, ¿sabes? Empiezas a sentir como cohetes dentro de ti y todos empiezan a explotar. Y así lo he sentido cuando he logrado cosas. Ay, qué bonito. A mí se me hizo muy bonito. Para nada cursi. Y bueno, dejándonos un poquito de estas cuestiones de nosotras, pues existen diferentes tipos de voces, como estábamos mencionando, que son, en voces de mujeres son las sopranos, que son las voces más agudas, ese tipo de voces aguditas, ¿no? Como un poquito más chillonas, por así decirlo, ¿no, Sam? Sí, esas son las sopranos. Y luego están las mezzos y luego las contralto. Sí. Esas son en mujeres y luego ya vienen los hombres, las voces de los hombres, las tesituras. Que ahí tenemos tenores, los barítonos y los bajos. Y los contratenores. Oh, sí. Para que se den alguna idea de voces sopranos, entre las voces más populares, por mencionar solamente algunas, tenemos a Britney Spears, a Mariah, Christina Aguilera o con Whitney Houston. Que Whitney Houston, wow, voz increíble. También. De todas las que dijiste, Whitney y Mariah son mi top. Las amo. Sí. Sí, Mariah también me encanta ese sonido que hace con su voz de silbido. Es precioso. Sí, el registro de silbido es precioso. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha técnica. Para eso hay que hacer mucho calentamiento, mucho ensayar, mucho estar consciente de lo que estás haciendo, cómo se está sintiendo en tu cuerpo, porque puede pasar que si haces un mal uso de la técnica para hacer el registro de silbido, puedes perder tu voz y se pueden crear nódulos y no queremos nódulos en nuestra voz porque al final lo que hacen es deteriorar nuestro sonido. Bueno, personalmente hay una voz que me gusta muchísimo y también es soprano y es Alicia Villarreal. Ella es una soprano ligera. Sí, su voz es muy linda también. Me gusta mucho. Y se nota que la ha trabajado mucho. Ya en voces mezzosoprano tenemos, por decir también, nada más voy a mencionar dos. Son Adele, que Adele también, wow, y Katy Perry. Yo voy a mencionar otras dos. Thalía y Selena Quintanilla. Selena, ¿también Selena es mezzo? Sí, es mezzo. Y Thalía también, pareciera que no. Ajá, Thalía también, yo te juro que creía que era soprano. Algunos dicen que es soprano, otros dicen que es mezzosoprano. Yo sí creo que sea mezzo, porque sí siento que tiene un registro muy amplio. A lo mejor no sé si lo he explotado o no, eso ya queda en cuestión de cada uno, ¿no? Es que el chiste es, bueno, no tanto que te encasilles en un tipo de voz, ¿no? Sino que sepas manejarla y sacarle el máximo provecho que puedas. Uh-huh. Y ya por decir algunas voces que son contralto, tenemos aquí a una de mis cantantes favoritas, que en paz descanse, que es Amy Winehouse, y pues también a Mercedes Sosa, igual que en paz descanse. Y también Cher, que para mí es también una de las mejores voces del mundo. Amo a Cher con todo mi corazón y su voz es preciosa y la amo. Cher, ojalá estés escuchando esto. Hay que mandárselo. Ya hablando un poquito de los hombres, por decir algunos ejemplos, en voz tenor tenemos a David Bisbal, en voz barítono tenemos a Tiziano Ferro. Su voz me gusta mucho, de verdad. Y pues a un bajo masculino podemos decir a Barry White. Uy, qué voz. Sí. Qué voz sensual, lo
amo. Sí, son algunos de los tipos de voces que tenemos y hay muchísimos más buenísimos que no estamos mencionando, pero que los invitamos a buscar qué tipo de voces son, porque realmente a veces nos encontramos con sorpresas, como con Thalía, ¿no? Que no sabemos bien dónde clasificarla o que se ha dicho que es soprano, que es mezzosoprano, pero que ahí están y algo que sí me gustaría volver a decirles es que cuando averigüen qué tipo de voz son y si les gusta este tipo de cosas de cantar, no se encasillen en soy soprano, soy mezzosoprano, sino que exploren y saquen el máximo provecho de su voz. Siempre, no se encasillen, sino háganlo y siempre con el cuidado debido y con la práctica y siempre con ayuda de un profesional. Y también yo creo que en estas cuestiones del cuidado de la voz es importante saber que no solamente son los calentamientos y no solamente es estar consciente de lo que estás haciendo, sino también hay cuidados físicos que nosotros podemos hacer para que ayuden a que nuestra voz salga de la mejor manera, como no fumar, como no tomar o abusar del alcohol. El caso más popular que tenemos por lo menos aquí en nuestro país y en Latinoamérica es el de José José. Él perdió su voz, el príncipe de la canción. Imagínense ser el príncipe de la canción y que ya no tengas voz para cantar. Ha de ser una cosa terrible. También la alimentación es algo que tiene mucho sentido. Si no alimentas bien tu cuerpo, lo que produce tu cuerpo tampoco va a estar curada o padre o bueno o de calidad. Y pues beber mucha agua, estar hidratados y también cero estrés, que sea lo más relajado posible. Yo me acordaba que la profesora me decía, afloja la mandíbula relajada, no va a salir la voz si estás tensa, porque entre más tensa estés, las cuerdas están acá en todo el estrés del mundo y no va a salir y lo único que va a pasar es que te vas a lastimar. Y no queremos eso, entonces estar relajados, estar libres, soltarnos. Que en muchas ocasiones estamos concentradas en que nos salga a la perfección, en seguir cada uno de los pasos y no nos concentramos en relajarnos, en sentir la canción, en sentir esas emociones, en sentir las notas, en escuchar y dejarte llevar. Y también algo que acabas de mencionar, Jessica, sentir lo que estás diciendo, porque puedes tener una voz, ahora sí que con toda esta subjetividad, una voz preciosa que le pueda llegar a gustar a muchos oídos, a muchas personas, pero si no me transmites algo, no creo que, o por lo menos yo prefiero la interpretación antes que la voz. Y eso también es a partir de tu técnica, a partir de la confianza que tengas en tu voz. Puede ser una voz soprano, puede ser una voz mezzo, puede ser un barítono, puede ser lo que sea. No importa el rango de notas. Mientras tengas la técnica y confíes en lo que estás haciendo, yo creo que es suficiente. Eso que acabas de decir, Sam, me recordó mucho en una ocasión que fuimos al STIRT. El STIRT es el sindicato de radio y televisión. Fuimos al que está aquí en nuestra ciudad, aquí en Tijuana. Y yo recuerdo que estaba fuera del STIRT la primera vez que fuimos esperando a entrar. Estaba con Sam y estaba con Marín. Y llegó un chico. No recuerdo bien su nombre, pero el chico nos preguntó que si estábamos esperando entrar al sindicato. Pero cuando escuché al chico, no sé si tú lo recuerdas, Sam, tenía una voz... Wow, en serio, a mí su voz me dejó impactada. Era una voz... Sí, era una voz sí. Como de los locutores de antes, cuando recién iniciaba la radio, ¿no? Dije, venimos al sindicato y se supone que nos van a mandar a castings para entrar a una estación de radio. Y yo dije, wow, el chico ya nos llevó de corbata a todos porque tiene una voz, wow. Y me dio miedo cuando lo escuché hablar, dije, no. Y una vez entramos a las prácticas y estábamos yendo una vez al mes, nos ponían a hacer diferentes tipos de actividades. Entonces, ahí me di cuenta de algo, que no basta con la voz. ¿Por qué? Porque el chico, cuando pasaba a, no sé, decir alguna noticia o pasaba a hablar en el micrófono, se notaba que estaba muy nervioso, no sabía manejar muy bien todavía su voz. Ahorita no sé ya cómo ha trabajado quizá en ello, pero en su momento sí le dijeron en el sindicato, tienes que aprender a manejar más tu voz, a confiar más en ti, porque tienes una voz increíble, pero no está luciendo
porque te escuchas un poco, pues muy nervioso, muy preocupado. Al momento de leer también se escuchaba como, no sé, Sam, no sé si lo recuerdas, que sí se escuchaba un poco, pues como que esa voz que tenía no la estaba explotando de la mejor manera. Y siento que este chico es súper talentoso. Bueno, tiene un don, ya tiene la voz, pero creo que sí le faltaba mucho trabajarla. Sí, yo me acuerdo perfectamente de él, me acuerdo físicamente de él, su voz, porque se los juro, o sea, cuando él habla relajado se escucha bien y se escucha potente y dices, wow, tiene una voz asasasasasa. Pero los nervios son traicioneros, malditos. Sí. Y es eso, es trabajar no solamente la voz, sino la confianza para que tu interpretación sea pulcra, para que puedas llegar a transmitir, para comunicar lo que en verdad quieres comunicar. Sí, hay que confiar en nosotros mismos. Sí, y también no solamente para cuestiones a lo mejor como de trabajo que tenga que ver con vos, simple y sencillamente en tu trabajo yo sé que si trabajas tu voz te va a ir mucho mejor porque vas a poder a lo mejor si eres jefe, si eres, no sé, el encargado de algo, de alguna oficina, te va a ayudar bastante o solamente para estar con tus amigos. No sé, es algo que sí es bonito trabajarlo y es una vez más, que ya a lo mejor ustedes dirán otra vez, pero yo sí creo que trabajar la voz te da confianza. Se necesita confianza ya después de trabajarla, si bien para la interpretación, pero al mismo tiempo que la vas trabajando, como que te vas llenando de esa confianza. Y yo creo que alguna vez todas las personas deberían tomar clases que tengan que ver con locución, que tengan que ver con expresión oral, eso y actuación. Yo creo que son talleres que todo ser humano tiene que tomar, de canto, de voz, de teatro, porque te ayudan a descubrirte, te ayudan a confiar en ti. A trabajar con tus emociones, a trabajar con tu autoestima, con expresar tus sentimientos, expresar tus emociones, que en muchas ocasiones nos hace falta en cualquier aspecto de nuestra vida. No sabemos cómo expresarnos, no sabemos cómo comunicar. Entonces creo que ese tipo de talleres o este tipo de clases nos dan ese como empujoncito, ¿no? A podernos expresar de una manera correcta y con seguridad. Sí, Jessie, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Es muy importante aprender a comunicar, aprender a persuadir y con eso yo creo que vamos a lograr muchas cosas. Y a mí, antes de terminar, me gustaría decir esta frase que estoy pensando, que es que si en caso de que ya hayas tomado clases de canto, si ya tomaste a lo mejor alguna vez un curso que tenga que ver con la voz, un curso de locución, y todavía sientes que no te gusta tu voz, no te preocupes. Tú sigue trabajando y acuérdate muy bien de esto que te voy a decir. Tal vez tu voz no sea para ese proyecto, pero sí hay una persona o hay unos oídos esperando escucharte. Para cada voz hay unos oídos. Así lo dejo nada más aquí. Definitivamente. Qué bonito, de verdad. Grábense eso que dijo Sam porque es completamente verdad, es completamente cierto. Así que ya saben que nos pueden escribir, queremos escuchar sus voces, por favor. Nos pueden mandar mensajes a Facebook. Sí, por favor, y saber qué tipo de voces son. Sí, porfa. En Facebook como La Soltura y en Instagram como soltura.podcast. Hasta la próxima. La soltura se terminó y sois todo por el día de hoy. La soltura ya se acabó. Samantha y Jessica dicen Adiós.